ese proceso de cobertura que aún tiene algunas carencias. Bueno, ahora fíjense, después de haber revisado un poco lo que es esta estimación de cobertura, podemos ver entonces qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista de el proceso de erosión del valor real de las pensiones. Primero, vemos una situación bastante aceptable, digamos, en las pensiones del 2000, en el valor real de las pensiones como porcentaje de la canasta alimentaria normativa. ¿Ok? Esto, fuente INE, esto todavía, por suerte, está en la página del INE, esto se puede consultar la página del INE y contrastarlo con el valor que tienen las pensiones, el promedio que tienen las pensiones en estos años. Fíjense que aquí uno constata que el valor de las pensiones tendió a mantenerse alrededor del 91%, 90-91% entre 2008 y 2003. Un primer signo de preocupación viene en el 2014 porque hay una bajada. Ya en el 2003 hubo un bajonazo en la época de crisis, después de el paro del año 2002, etc. Pero este 82% es una advertencia, pero ya había ocurrido anteriormente y no era pronosticable necesariamente lo que ocurriría después. Pero en todo caso aquí vemos, y esto es lo que se mantuvo más o menos, tenemos las cifras en el informe de los años anteriores, por otras vías, hasta el 2008, hasta el 2007, las cifras de relación con la canasta alimentaria normativa. Pero en el 2014, lamentablemente, los amigos del INE dejaron de publicar la canasta alimentaria normativa. Y desde el 2015 se dejó de publicar y de difundir las cifras de pobreza de ingresos, lo cual no es totalmente casual. El problema está entonces que obviamente esto limita profundamente el conocimiento de la realidad y no crean que esto afecta solamente a los investigadores. Esto afecta a quienes diseñan políticas que no saben exactamente en qué realidad están parados, ¿no? Y cuando vemos entonces la caída del valor real de las pensiones luego, fíjense, esto lo hicimos con un deflactor, pero se pueden utilizar otros. Aquí usamos como deflactor para eliminar los efectos de la inflación en el valor de las pensiones, el índice de precios al consumidor para alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más se acerca a una canasta alimentaria normativa en principio. ¿Okay? Y en bolívares fuertes 2007 vemos que entre el 2012 y el 2019 hay una caída estrepitosa y cae prácticamente una décima parte del valor las pensiones con respecto a su valor en el 2012. Y fíjense que además, esto es una caída que sigue. Es decir, aquí en el 2020 son cifras estimadas hasta mayo y ha seguido cayendo el valor real de las pensiones. Pero además, esto es la destrucción del sistema de pensiones. Cuando hablamos de pensiones en emergencia, yo creo que aquí está expresado lo que son unas pensiones en la Venezuela de la emergencia humanitaria compleja. Esto ha destrozado el sistema de pensiones y lo que corresponderá en el futuro es un proceso duro de reconstrucción gradual para alcanzar parte de lo que se había intentado construir. En definitiva, entonces, ya como consideraciones finales, hemos asistido a una casi universalización ilusoria. Hemos visto que la destrucción del valor real de las pensiones es en buena medida la destrucción del sistema de pensiones mismo, y el proceso de reconstrucción tiene que ser un proceso de reconstrucción que, como decíamos, sea un proceso de reconstrucción también del marco económico de funcionamiento del país, sin lo cual las perspectivas a futuro no son nada halagüeñas. Como parte de las muchas reflexiones que habrá que plantearse está en qué reformas paramétricas, qué edades se sostendrán hacia el futuro para beneficiarse de una pensión de vejez. Muchos países han estado en proceso de revisión. Esto no es para perjudicar a nadie, sino para darle viabilidad a un sistema de pensiones en el futuro.
cuando uno ve lo que ocurrió y que más o menos intenté ilustrar rápidamente sobre los problemas de organización que tuvo el sistema de pensiones, ahí hay un campo de reflexión fundamental que tiene que ser reforzado muy significativamente. Y entre las cosas que vale la pena pensar es si tiene sentido una pensión mínima universal que participe en un modelo multipilar de pensiones como el que ha planteado la OIT. Fíjense que muchas veces, partiendo del hoy, uno podría pensar que es una ironía hablar de pensión mínima universal, pero como tenemos la esperanza de que el país va a cambiar, cuando el país empiece a cambiar y se pueda generar un proceso de reconstrucción, una de las prioridades que pareciera tener sentido es construir un sistema de pensiones bien diseñado y que como parte de él haya una dimensión solidaria que sea una pensión mínima universal que vaya creciendo en su valor gradualmente. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, nuestro agradecimiento, Carlos, por esta primera aproximación a lo que es este documento que, como le digo, ya está disponible. Lo vamos a compartir vía correo con los medios, al igual que ya está disponible en nuestra página en ISU. Allí pueden, sin ningún problema, pues, tener acceso a él, revisar en detalle. Allí están muchos más cuadros. Sé que muchos de los que están acá nos gusta mucho las estadísticas y hacer cruces. A nuestro amigo José Luis Fernández, que es un experto en este tema de sistemas de información social. Y allí hay muchos datos que, bueno, pues se le puede, como dicen, meter el diente para fomentar una discusión. Como les decía, la idea de este primer foro y de este documento, y cuando nos sentamos con Carlito y conversamos sobre el abordaje de este documento, la idea era fundamentalmente esto, es decir, tratar de alguna u otra forma comenzar a dar los primeros pininos en ya esta discusión creo que, bueno, pues el doctor Axel Méndez es pionero en este tema, pero yo creo que se ha postergado. También Edgar Silva, que lamentablemente no se pudo conectar, me acaba de escribir, es otro de los que ha estado, pues, incluso en el ámbito legislativo, muy atento de la situación. Y la idea de este paper, de este documento, es pues servir de base de inicio desde Convite. Vamos a tratar de hacerlo, pero es abierto, es un espacio diverso, colectivo, colaborativo, en el que queremos, bueno, pues incidir y sobre todo poner temas en la agenda que son los temas que verdaderamente le importan a la gente. Es decir, yo creo que esto es sumamente importante. Bueno, y para continuar, vamos a hacer la palabra a Desiree González. Desiree González va a ser una de nuestras panelistas. Desiree es sociólogo y, como les comentaba al principio, fue la redactora del capítulo de Seguridad Social del informe de Provea. Como les digo, les reitero, este evento es gracias al apoyo de la Unión Europea en nuestro proyecto Monitor de Salud. Y bueno, les habla Luis Francisco Cabeza y dejo a Desiree González en el uso de la palabra. Bienvenida, Desiree. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Convite una casa de puertas abiertas para ti y para todos los que quieran. Gracias, Luis Francisco. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia, especialmente al profesor Axalón Méndez y a la profesora Ana Salcedo, quienes fueron mis profesoras en el posgrado de Seguridad Social. Comparto, por supuesto, lo investigado por el profesor Carlos Aponte en su investigación, iniciando que la falta de información desde el gobierno para desarrollar investigación y por supuesto el diseño de políticas públicas y ejecución ha sido totalmente nulo. Se está vulnerando el derecho al acceso a la información pública, lo cual hace cada vez más difícil investigar, sea tanto en el derecho a la seguridad social como en otros derechos en Venezuela. No existe desde el gobierno de Nicolás Maduro una rendición de cuentas, una transparencia en la información, en los recursos presupuestarios que van destinados a la seguridad social y más concretamente al sistema de pensiones. Para no ser repetitiva, porque el profesor Carlos lo detalló muy bien en su presentación, voy a comentar 3 puntos que me parece importante, digamos, traerlo a colación. Por supuesto, lo que es en materia de pensiones y vejez, no hay una información detallada y específica
desde el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en cuanto a la cantidad de pensionados, las pensiones contributivas y cuáles no. Por otra parte, la desnaturalización del régimen contributivo de pensiones, el profesor Carlos lo estaba comentando, existe una masificación de las pensiones, ya tenemos las pensiones asistenciales, por decirlo de alguna manera, que están vinculadas a las misiones que él comentaba, la misión Amor Mayor, Gran Misión Hogares de la Patria, entre otras, y tenemos las pensiones contributivas por vejez, de alguna manera están simplemente homologadas. Y por supuesto, otro punto que me parece importante resaltar es la situación de los venezolanos en el exterior, los pensionados en el exterior. Según cifras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, alcanza un promedio de 11.700 pensionados, siendo España el número de, digamos, de pensionados donde más se concentra en 4.800 aproximadamente. No hay situación clara con respecto desde el gobierno de Nicolás Maduro a esa población que se encuentra con sus derechos totalmente vulnerados. Aproximadamente desde hace 4 años no reciben sus pensiones, lo cual es una gravísima violación al derecho a la seguridad social de toda esa población que, por supuesto, en años pasados estuvieron haciendo las contribuciones de acuerdo a la ley del Seguro Social. Es importante, por supuesto, destacar que en Venezuela, ya ahondando un poco más en lo que es el derecho a la seguridad social, no se está cumpliendo lo que es el sistema o la ley orgánica del sistema de seguridad social. No existe una ejecución tanto a nivel jurídico como administrativo de dicha ley y por supuesto tampoco lo existe de la ley orgánica, la ley del seguro social. De manera que eso desencadena lo que tenemos actualmente y lo que el profesor Carlos lo ha comentado excelentemente, un sistema de pensiones de manera masificada. Eh, También debemos destacar una de las últimas acciones que ha emprendido Nicolás Maduro es el otorgamiento de pensiones a través del carnet de la patria, lo cual viola flagrantemente lo que es la Ley Orgánica de Seguridad Social y la Ley del Seguro Social Obligatorio. Además de que existe población que no quiere sacarse el carnet de la patria o que no tienen acceso porque, bueno, simplemente no hay material para sacárselo, en fin, esos son otros detalles. Por supuesto, la legislación de los regímenes de pensiones y otras asignaciones económicas y de salud que establezca los lineamientos de las contribuciones y de las cotizaciones de la población objeto, eso no se está dando en Venezuela. Considero que es necesario, importante en este momento y de cara al futuro, a ese país que estamos trabajando todos los días porque sea por un mejor país, es desarrollar un fondo de pensiones, de seguridad social, de acuerdo a la ley de pensiones. Por supuesto, garantizar una pensión que sea digna y con un ajuste de montos que vaya de acuerdo a la realidad social del país. No es posible unas pensiones con unos sueldos o con unas cifras muy ínfimas que no permiten cubrir la canasta alimentaria, como lo estaba comentando el profesor Carlos. Y es necesario también como digamos, una recomendación que hemos insistido en las investigaciones que hemos realizado de Provea, promover los pisos de protección de los programas sociales con fines que no sean inmediatistas, sino para garantizar un nivel de vida digno, desarrollo de igualdades, de competencias, la creación de las misiones que nos están ajustadas a un diseño efectivo de los programas sociales han tenido o han tenido como consecuencia corrupción, discriminación, entre otros aspectos, y eso por supuesto incide en lo que serían los pisos de protección social. Saludo, por supuesto, esta iniciativa a Luis Francisco que se está dando desde Convite, porque considero que el tema de la seguridad social y, por supuesto, de pensiones en este primer foro, perdón, debe ser puesto en la palestra pública, deben desarrollarse mucho más iniciativas como esta, y es uno de los temas urgentes actualmente con la pandemia y con la población de adultos mayores que se encuentran vulnerables. Gracias. Gracias, Desiree, por tus palabras y rescato de tu intervención algo bien importante y preocupante, que es la situación, como tú bien lo comentabas, de los pensionados en el extranjero, fundamentalmente todos en general, pues, pasando mucha precariedad. Sin embargo,
en especial los que se encuentran en los países donde rige el convenio de seguridad social, que son Italia, Portugal, España, y en Chile, Ecuador y Uruguay. Que bueno, esas personas ya van cerca de 50 y algo de meses sin cobrar subvención. Muchos de ellos pues se han organizado, sobre todo los de España están muy organizados y bueno, están llevando adelante acciones. Desde el Convite estamos de alguna u otra forma apoyando las iniciativas que ellos están emprendiendo, sobre todo la gente de FAPEJUVE. Hay otros en Chile que ya están bastante organizados. Argentina, que si bien no está dentro del convenio, pero bueno, prácticamente ya pareciera que hay una especie de organización a nivel continental, tomando en consideración la dificultad que están atravesando, no solo, y es una cosa que ellos han hecho hincapié, de que no se hable solo de los pensionados que están dentro del convenio de seguridad social, sino de los pensionados en general, incluso los que están en otros países. La situación es bien compleja. Nosotros desde Convite actualmente llevamos adelante un proceso de incidencia y sobre todo de lobby, pues por así llamarlo, para ver si se logra la firma de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Si bien eso no resuelve, pues en la medida en que ganemos más derechos y más elementos de los cuales asirnos desde el punto de vista jurídico y reivindicación de derechos, pues yo creo que es ganancia. Además, también buscamos con esa firma la posibilidad de la activación del mecanismo de la Convención, tomando en cuenta los importantes niveles de envejecimiento que vamos a ir mostrando y cómo eso debe suponer un replanteo en lo que son la seguridad social, tomando en cuenta el gran número de personas que, bueno, ahora van a ser muchas más las que van a envejecer, y todo apunta a que muy probablemente buena parte de esas personas que van a envejecer, los que ya son viejos, bueno, porque ya lo son, pero los que vienen atrás, hay una gran fragilidad tomando en cuenta la creciente informalidad laboral que vive este país. Entonces vamos a tener cada vez muchas más personas mayores que van a depender casi que de la exclusiva atención del Estado. Bueno, y nuestra segunda panelista es María Gabriela Ponce, una sociólogo del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Católica, una amiga, estudiosa de lo social. De verdad, María Gabriela, agradecido por tu receptividad para participar en este foro, y sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes pues el know-how y como que fresco por los datos del COVID, y te agradecemos el aporte y el apoyo que brindaste para la elaboración de este informe. Creo que me habías dicho que no ibas a poder utilizar video, ¿es así? Sí, Luis Francisco, el problema con el video es que cuando lo prendo se cae la conexión. No te Mi preocupes, conexión es muy entonces precaria. te escuchamos y bienvenida. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar. Realmente es un gusto. Y la verdad que creo que este tipo de iniciativas tienen que comenzar a reproducirse en los distintos sectores sociales del país. En primer lugar, felicito el trabajo del doctor Carlos Aponte. Yo coincido plenamente, digamos, en los puntos que él presenta y en especial en la idea de fondo que él está manejando. En la actualidad, si bien el acceso a las pensiones ha crecido de manera importante, es decir, su cobertura, ese acceso no tiene ningún tipo de calidad cuando lo vemos en términos del poder adquisitivo, de modo que no hay oportunidad para los adultos mayores, ni mucho menos un beneficio real. Pero esta problemática se ve enfrentada a mediano y largo plazo por un problema que estamos teniendo de cambio demográfico en la estructura poblacional, es decir, en la pirámide, lo que se llama la pirámide por edades del país. La migración de carácter masivo que ocurre en el último quinquenio, fundamentalmente a partir del año 2017, ¿ok? Trastocó todo el proceso de transición demográfica, y eso ha tenido un fuerte impacto tanto en el volumen como en la composición de la población. Es decir, no somos, tal como se esperaba, 32,6 millones, estamos alrededor de los 28 millones, pero además esos 28 millones estamos viendo que el peso de las edades de los adultos mayores dentro de la composición de la población comienza a crecer de manera muy importante.
Entonces, cuando vemos cuando contrastamos la población derivada de la proyección del INE con la última actualización a 2019 emanada por las Naciones Unidas y el CELADE, se observa una diferencia de 4 millones de personas como resultado, por una parte, de la intensa migración, pero también contribuye la menor producción de nacimientos y el incremento de la mortalidad, que se está expresando en un descenso de la esperanza de vida de 3,7 años. Es decir, estamos viviendo, los que nacen ahorita van a vivir 3,7 años menos, por decirlo en buen criollo, en promedio, por supuesto. Entonces, la crisis acaba también con una ventana de oportunidad que significaba el bono demográfico. El bono demográfico es el momento en el cual los países tienen una proporción de personas activas mucho mayor en relación con las edades dependientes. Las edades dependientes son los niños menores de 15 años y los adultos mayores, que es el caso que nos ocupa. Y esto ha comenzado a acelerar el proceso de envejecimiento. Se esperaba que este bono durase hasta el año 2045 de acuerdo a las proyecciones. Sin embargo, de acuerdo a la actualización de la ONU y del CELADE, ojo, esto no es en COVID, ¿ok? Estos son actualizaciones realizadas por la ONU a nivel mundial a través de su oficina regional, que es el CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía. De manera que en un quinquenio nosotros perdimos esa ventana de oportunidad que significaba el bono demográfico, porque es el momento en el que el país tiene mayores capacidades desde el punto de vista de la edad de la población para producir y sostener a aquella población que se encuentra en edades dependientes. De manera que el bono demográfico, de acuerdo a estos cálculos, estaría cerrando en 2020 perdiendo 2 décadas y media de lo que quedaba de este bono. Es decir, esa ventana de oportunidad que tuvimos, la perdimos, acabó con la crisis, y entonces nos enfrentamos a nuevos retos, porque el proceso de envejecimiento se ha acelerado y toma al país, como bien de alguna manera explica Carlos, lo toma sin preparación alguna para el horizonte temporal que se nos está avecinando y en medio de una emergencia humanitaria compleja. Entonces, al drama de los adultos, de las pensiones de los adultos mayores, se va a agregar progresivamente un mayor contingente poblacional que va a sumar nuevas demandas a los déficits no resueltos, ¿ok? Porque si bien creció la cobertura de pensiones, todavía tenemos, y voy a referirme a los datos en COVID posteriormente, todavía tenemos un porcentaje de población que no está siendo atendida, ¿ok? Entonces, esto va a plantear la mayor relación de dependencia de adultos mayores, va a plantear también retos institucionales y financieros, tal como explica Carlos, dado que la población en edades activas se va a ver reducida porcentualmente y la población, especialmente adulto mayor, porcentualmente se va a ver incrementada. De manera que hay que generar nuevos esquemas de financiamiento a las pensiones, y estoy hablando de pensiones dignas, no lo que actualmente se entrega, por vías distintas al gasto público. De manera que, y la sostenibilidad de la vía contributiva también se va a ver mermada por este cambio en la composición demográfica, porque por esta vía contributiva se supone que la gente que está cotizando actualmente está manteniendo a las personas que están recibiendo el beneficio. Bueno, eso cada vez se va a ver más mermado, entonces la sostenibilidad de un sistema de pensiones contributivas incluso va a tener tremendos retos por delante. Para la última edición de la ENCOVI 2019-2020, la población elegible, cuando hablo de la población elegible, es la población que por ley tiene derecho a una pensión, ¿ok? Estamos hablando de mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60. De la población elegible, 83,6% se encontraba, tenía acceso a las pensiones y jubilaciones, muy cercana al límite inferior que fue estimado por el doctor Aponte de
45% en su paper, ¿ok? No encontramos mayores diferencias o brechas entre géneros o sexo. Eso está más o menos una diferencia de un punto porcentual, que en una encuesta ciertamente no es una diferencia. Y tampoco se observan mayores diferencias en la condición de pobreza monetaria, o sea, por el método de línea de pobreza, entre estar pensionado o no, pero sí se observa cuando lo vemos en el caso de la pobreza extrema. Me explico, la pobreza extrema son aquellos hogares cuyos ingresos no dan ni siquiera para pagar la alimentación, las necesidades de alimentación. La incidencia de la pobreza extrema se ubica en 57.2% en el caso de quienes no disfrutan pensiones. Y este porcentaje desciende a 39,6%, alrededor de 40% en el caso de los que sí acceden a este beneficio. De manera que tenemos una diferencia importante entre el pensionado, es decir, entre los hogares de los pensionados que acceden y los hogares de aquellas personas que no están accediendo a este beneficio. Y este dato podría estar sugiriendo que dentro del subconjunto de población de los adultos mayores o la población elegible, a pesar de la amplia cobertura, están siendo excluidas justamente aquellas personas cuya situación es mucho más vulnerable. Por otra parte, el paper constata que si bien el acceso efectivamente mejora, ello no ocurre, como decimos, con la contraprestación monetaria recibida por sus beneficiarios. Y parte del problema tuvo que ver con atarlo al salario mínimo, que como sabemos ha perdido su valor en términos reales, pero además muchos de los aumentos decretados a partir del 2012 tenían que ver con el bono de alimentación. De modo que ni los pensionados ni las personas que trabajan en el sector informal pudieron tener acceso a estos aumentos de salario, ¿ok? De forma que la merma de los ingresos en términos reales fue aún mucho más aguda para los pensionados que para el conjunto de la población, ¿ok? Para hacerlo más ilustrativo, ¿ok? En el caso y llevarlo a términos actuales, el salario mínimo en febrero del año 2020 se ubicaba en 250.000 bolívares y la canasta alimentaria per cápita en poco más de 2.200.000 bolívares, de acuerdo a los cálculos de ENCOMI. Con lo que el beneficio de las pensiones apenas cubriría el 11% de las necesidades alimentarias de una persona y menos del 5% de las necesidades básicas. Cuando hablamos de las necesidades básicas, estamos hablando de salud, estamos hablando de transporte, estamos hablando de vivienda, etcétera, ¿ok? Entonces, eso, por decirlo menos, constituye un crimen contra los adultos mayores venezolanos frente a la expectativa que generó la universalización del sistema de pensión, especialmente con aquellos que no disponen de ahorros o mecanismos familiares de soporte, que en última instancia se ha convertido en Venezuela en la única instancia de protección social del país. Por eso insistimos que nos encontramos frente a un enorme reto en el contexto de una emergencia humanitaria compleja, como bien han definido los defensores de derechos humanos, a la cual ahora se está agregando la pandemia por el COVID-19, frente a la cual son precisamente los adultos mayores la población más vulnerable. Y urgen soluciones en este sentido, puesto que en la actualidad esta población se encuentra en condiciones de vida muy desmejoradas, sin mecanismos institucionales de atención, tanto en el área de salud como de seguridad social, como bien expresa el profesor Aponte en su trabajo, y en el mediano y largo plazo, dado el aumento del volumen poblacional de los adultos mayores, la reingeniería del sector de atención en salud y de seguridad social se convierten entonces en una necesidad imperiosa que yo difícilmente veo posible a partir de las iniciativas que el gobierno ha llevado actualmente. Creo que esta posibilidad solamente va a ser posible a partir de una transición, que por cierto, la forma como esta transición se dé impactará de manera definitiva
el empeoramiento o mejoramiento de la población venezolana en general y de los adultos mayores en particular. Muchísimas gracias. Con esto termino mi intervención. Gracias por la paciencia y abierta a cualquier pregunta al respecto. Gracias. Gracias, Gaby, por tu intervención. Como decía, acuciosa estudiosa del tema social y sobre todo a partir de la encuesta de condiciones de vida. Y pone sobre el tapete, bueno, el tema de las oportunidades perdidas. El tema del bono demográfico es bien lamentable que se haya desaprovechado esa ventana, sobre todo cuando más falta hace que este país produzca, siembre, procese, haga ciencia y tecnología. Pues lamentablemente tenemos una incluso precarización del trabajo promovida desde el propio Estado, incluso cuando vemos que lo mejor que pueden ofrecer a los jóvenes es esto que llaman chamba juvenil, que son empleos muy precarios y que incluso el propio Estado, violando derechos laborales de no firma de contrato, sino bolsas de empleo de pagos sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún tipo incluso de seguridad personal. Vemos estos jóvenes por allí mal parados en una autopista limpiando cualquier plaza y expuestos a cualquier cosa. Es bien lamentable, sobre todo también porque esa población va a envejecer. Es decir, esa población va a envejecer y la precariedad en que lo hace, pues supone pensar en qué va a hacer eso más adelante. Entonces, bueno, de verdad, Gaby, agradecido por tu palabra. En principio, no lo teníamos previsto, sin embargo, tomando en cuenta que nuestra sala prácticamente es una sala que buena parte de los que estamos nos conocemos. Me gustaría pues conceder algunos derechos de palabra. En principio le había escrito al profesor Axalón y le voy a ceder el derecho de palabra al profesor Axalón, que nos va a dar una breve intervención. Y si alguna otra persona quisiera hacerlo, mucho les agradezco ser prudentes con el tiempo. Recordemos que otros quizás quieran intervenir. Como les digo, pues no estaba previsto, pero tomando en cuenta que en la sala casi todos nos conocemos, no tendríamos problema para disrupciones no deseadas que pueden ocurrir en este tipo de salas. Entonces, bueno, le cedo la palabra al profesor Axalón. Ya vamos a ver si... Luis Francisco, él tiene problemas porque ni siquiera logra conectarse al audio. Tal vez por el chat puede hacer la pregunta. Lo que pasa es que lo veo en dos conexiones. Lo veo por acá y lo veo por allá. Déjame ver si es en este. Ahora creo. Ahora sí. Ok. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Francisco, por esta oportunidad y esta iniciativa de convite suya. Gracias al profesor Aponte y a sus comentaristas. Pues le diré que comparto los resultados de la investigación y los comentarios hechos. Me parece sumamente interesante que en Venezuela en este momento, en el marco de las dificultades que tenemos, estemos pensando en cómo insertar la seguridad social en este proceso de reconstrucción del país que nos va a tocar dentro de poco tiempo. Venezuela en los últimos tiempos ha hecho intentos de pensar en un sistema de seguridad social distinto, pero los propios propulsores de la idea se han encargado también de desarmarla, de desarticularla. Porque cuando en 1999 entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos nos animamos porque en su artículo 86 se estaba avisorando un sistema de seguridad social moderno, avanzado, para todos los venezolanos sin excepción de ninguna naturaleza. Este mandato constitucional del año 99
fue llevado a la legislación ordinaria y se promulgó la ley orgánica del sistema de seguridad social. Pienso que una ley que no es posible hallar en otros países por muy avanzados que estén en materia de seguridad social. Sin embargo, como he dicho, sus propulsores se encargaron de hacerla no efectiva, de hacer algunos remedios de su aplicación y más tarde desarticularla y desvirtuarla totalmente, y la seguridad social en Venezuela hoy es una ficción sustituida por completo con un asistencialismo que no es más que un clientelismo político, una forma de incentivar el no trabajo, de crear una sociedad parasitaria. Y por supuesto, en estas condiciones, coincido con la segunda comentarista, coincido en que bajo estas condiciones es muy difícil poner en marcha una seguridad social que sea sostenible. Tenemos que luchar para que en los próximos tiempos logremos construir esa seguridad social para el bienestar de todos los venezolanos. Les adelanto que desde el área de posgrado en seguridad social no solamente hemos hecho algunas contribuciones importantes como elaborar el proyecto de ley, hoy ley, aunque sin ninguna efectividad, de las pensiones no contributivas, para tratar de obviar esa tremenda irregularidad que cometió el gobierno actual de fusionar indebidamente un régimen contributivo y no contributivo, como lo señaló el doctor Aponte. Y también estamos acompañando, como lo ha dicho Luis Francisco, la iniciativa que vienen desarrollando los amigos y colegas y compatriotas venezolanos pensionados en el exterior. Estamos trabajando también con ellos para ver cómo avanzamos hacia la defensa de sus derechos. Pues los felicito a todos y muchísimas gracias por permitirme esta participación. Muchísimas gracias, profesor. Agradecidos, y muy pronto nos pondremos en contacto para que organicemos algo de cara a comenzar a pensar. Usted ya tiene un trayecto bien andado de lo que puede ser un nuevo sistema de seguridad social tan necesario en lo que es la reinstitucionalización del país y conceder al Seguro Social probablemente el mandato, las potestades y las capacidades que debería tener un sistema que proteja y que cuide, porque hoy lamentablemente tenemos un sistema que ni protege ni cuida. Bueno, finalmente quiero agradecerles a todos por su participación. El documento va a estar disponible, ya allí les coloqué el link en ISU, está disponible, allí lo pueden, en una plataforma donde tenemos colgados todos los trabajos que venimos haciendo desde Convite, nuestros boletines, nuestros reportes sobre COVID que venimos trabajando. También va a estar en nuestra página web. También, como tenemos sus correos, al momento que solicitaron la invitación, también se los haremos llegar con todo gusto. Siéntanse en la libertad de compartirlo y divulgarlo. Es la idea es fomentar la discusión en torno a fuentes de información serias, fidedignas y objetivas. Y bueno, desde Convite seguiremos haciendo esto. Queremos también aprovechar la ocasión para invitarlos para el próximo jueves a las 2 de la tarde también. Vamos a tener un foro virtual donde estaremos presentando los resultados de una encuesta que hicimos de condiciones de vida y de salud de las personas mayores en la actual circunstancia. Una encuesta que acabamos de hacer en los estados Lara, en Miranda y Monagas, en donde tenemos equipos de trabajo allí operando. Y bueno, queremos compartir con ustedes, para los que estén interesados, los resultados de esta encuesta, al igual que próximamente. Temprano la vi por allí, no sé si está por allí todavía Thais Maincón. También vamos a estar divulgando, sí, por aquí está Thais. Saludos, Thais. Saludos también Hola. A toda la gente del CEMES que anda por allí. A Jorge Díaz Polanco me lo saluda. Vamos a estar sacando en lo que es el reporte de victimización de personas mayores del primer semestre. Siempre lo hacíamos el año completo, sin embargo, por primera vez vamos a sacar el reporte de lo que es enero-junio, tomando en cuenta
el acentuamiento del patrón de victimización de personas mayores y más ahora en el tema de COVID. Bueno, yo de mi parte, de Convite, de todo el equipo que hace esto posible, quiero agradecerle su presencia, a Carlos Aponte por su trabajo, a Desiree, a María Gabriela, pues bienvenida, Convite en su casa, estamos a la orden y seguramente vamos a estar haciendo otras cosas. Buenas tardes y muchísimas gracias.